Este salmista está sorprendido, amados, porque él está teniendo una revelación de la grandeza de Dios y está diciendo: ¿quiénes somos los seres humanos para que te ocupes? Gracias, Gael. Para que te ocupes de nosotros. ¿Qué es el ser humano para que te ocupes de él? Ora conmigo ahí en tu lugar. Espíritu Santo, muéstrame la grandeza de mi Dios. Muéstrame su gran amor, cómo me ama incondicionalmente. Te lo pido en el nombre de Jesús, que esta palabra revolucione nuestras vidas, que nuestras mentes estén concentradas en este estudio y que al salir vivamos como amados de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, esta meditación el rey David la está teniendo sin los conocimientos de las estrellas, de los cuerpos celestes, la astronomía que hay hoy en día. Es en la antigüedad que David está teniendo esta revelación. Qué grande es Dios. Cuando veo los cielos, veo la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, y me pregunto: ¿quién es el hombre para que lo cuides? Para que cuides de él, para que estés presente en su vida. Amados, hoy con los conocimientos del universo, de la grandeza de la creación, podemos tener en cuenta lo siguiente: el planeta Tierra es parte de un sistema que se compone de una estrella y 9 planetas. ¿Están de acuerdo? Todos dicen: sí, sí fuimos a la escuela, pastor. Hicimos las bolitas de plastilina, ¿se acuerdan? Se me caían a mí, yo llegaba con mi cascarón de huevo y se me caían, ¿verdad? Pero cuando les ponías un palillo se detenían más o menos. Se compone de 9 planetas, una estrella, y este es el sistema solar. Y este sistema, amados, es parte de la llamada Vía Láctea. Y se compone de 200 millones de estrellas. Fíjate bien, el nombre de la estrella más cercana a nuestro sistema solar es Próxima Centauri, así se llama. Y para llegar a ella, utilizando las naves interestelares Voyager, se tardaría 400,000 años en llegar. Wow. Imagínate tú, existen 250 millones de estrellas en nuestra galaxia solamente, y para llegar a la más cercana nos tardaríamos 40,000 años en llegar. Las distancias en el universo, amados, son tan inmensas que las medidas convencionales que utilizamos aquí en la Tierra no sirven para medir las distancias en el universo. ¿Sabías tú? Y se han tenido que inventar nuevos números. ¿Sabías tú qué es un gogol? Este es el número 10 seguido por 100 ceros. ¿Sabías tú qué es un gogolplex? Este es un gogol seguido por 100 ceros para medir las distancias en el universo. Entonces, ¿sabías tú que es insignificante el hecho de que el hombre haya enviado una nave a tomar fotos sobre la superficie de Marte? Es insignificante. Es como si nosotros diéramos un paso afuera del umbral de nuestra puerta y lo consideráramos como una hazaña. ¡Wow! Salí de mi casa. Es algo que no tiene sentido ante la grandeza del universo. ¿Quién hizo el universo? Dios. Lo sostiene con la palma de sus manos, dice la Escritura. Existe un mundo por recorrer, y esta es la grandeza de nuestro Dios. Ahora, esto no es todo. Nuestra galaxia es solo una de 250 millones de galaxias que existen en el universo. Es decir, nuestro planeta llamado Tierra se encuentra cerca de una estrella que se llama Sol, el Sol.
que se encuentra entre 250 millones de estrellas que pertenecen a una galaxia que se llama Vía Láctea, que se encuentra entre 250 millones de otras galaxias. Y cada una de estas galaxias se componen de 250 millones de estrellas. Y todo esto lo creó nuestro Dios. Wow. Entonces ahora sí cobran sentido las palabras del rey David. Cuando veo la obra de tus dedos, el cielo, contemplo la luna y las estrellas, me sorprende que a pesar de ser tan grande, me ames. Tengas cuidado del ser humano, tengas cuidado de mi vida, tengas cuidado de mi familia. Aunque todo parezca que no tiene sentido, tú estás ahí. Eres grande y me amas. Eres grande y has dado a tu hijo en la cruz por mí. ¿Qué es el hombre, iglesia? Pensando en la inmensidad del universo, quiero hacerte esta pregunta esta tarde. ¿Te consideras tú digno del amor de Dios? Imagínate que tomas un puñado de tierra y lo llevas a un laboratorio, lo pones ahí bajo un microscopio, empiezas a ver todos los microorganismos que hay en ese puño de tierra y tú decides amar a uno de esos microorganismos. Amados, ¿son dignos de tu amor los microorganismos? No. De la misma manera el hombre es solo un microorganismo comparado con el universo y el creador. Mas sin embargo, Él nos ama. Nos ama. La pregunta que se hizo David también se le hicieron otros hombres en el pasado, como Job. Job fue un hombre que sufrió mucho, amados. De la noche a la mañana, él perdió todo. Perdió a sus hijas. Perdió sus negocios, su casa. Incluso él se preguntaba, ¿qué hice para que yo esté padeciendo esto? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento sucedió lo que estoy viviendo? ¿Qué pasó? Su esposa lo llegó a maldecir y en medio de su queja y su dolor, la mujer le dice, ya muérete, Job, mejor. Ya blasfema en contra de Dios. Pero él decidió confiar en el amor y la misericordia de Dios. En Job capítulo 7, verso 17 dice, ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? ¿Qué son los seres humanos para que pienses en nosotros? ¿Qué revelación tuvo Job del Dios de la Biblia? Que a pesar de su dolor, él sabía, tú estás pensando en mí. Tú no eres indiferente a mi dolor, tú no eres indiferente a lo que me está pasando, a lo que está sucediendo en mi vida. Amados, la Biblia nos da algunas descripciones de lo que es el hombre en comparación a la grandeza de Dios. No es una ofensa a la humanidad, pero la Biblia usa descripciones para mostrarnos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. La primera es que el hombre es inquilino en una casa de barro. Acompáñame a Job capítulo 4, verso 19. Dice, cuanto menos confiará en los seres humanos hechos de barro, están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como una polilla. El mismo Job estaba comprendiendo lo vulnerable que es el ser humano, lo frágil que es el ser humano. Y este pasaje nos habla de la fragilidad de los seres humanos. Y no solo en nuestra composición física, iglesia, sino también en nuestra composición emocional. No es un accidente que en la Biblia el Señor nos compare como ovejas y está en la Biblia el Salmo 23. La oveja es uno de los animalitos más frágiles e indefensos que existen.
Incluso si la oveja no es pastoreada, es presa fácil de los animales. Tenemos que entender la fragilidad que nos envuelve a ti y a mí. Se conoce la historia de dos perros que en una sola noche mataron a 292 ovejas. Una oveja preñada, escucha bien, víctima de temor, abortará a sus corderos cuando es perseguida por algún animal. La Biblia nos muestra que somos frágiles como seres humanos. Di conmigo, necesito conocer más del amor de Dios por mí. El comportamiento de las ovejas y los seres humanos es similar en muchas maneras. Nuestros temores, iglesia, nuestras terquedades, nuestros hábitos, nuestros errores son paralelos en muchas formas a los de las ovejas. Pero en la palabra el Señor está proveyendo un pastorado para que nuestras almas encuentren pastos verdes en todo momento, en tiempos malos que no entendemos, como en tiempos buenos por su gracia. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso a Cristo Jesús por el gran amor que tiene por nosotros. Amados, número 2, la Biblia menciona y compara en Job 25:6 la humanidad como un gusano. No es un insulto, es una característica comparado con la grandeza de Dios. Job 25:6 dice: comparadas con él, las personas son como gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices. Y este pasaje, amados, hace referencia, escucha bien, a nuestra incapacidad de justificarnos delante de Dios. No hay acción o palabras que nos puedan justificar delante de Él, amados. No hay acciones. Tú no puedes hacer buenas acciones para ganarte el cielo. Tú no puedes justificarte de tus errores y pensar que eres merecedor en la vida de todo lo bueno que te ha pasado. No, amados. Este verso habla de la incapacidad del ser humano de justificarnos delante de la grandeza de Dios. Delante de un Dios tan grande, tan poderoso, tan lleno de gloria, de esplendor, su santidad. ¿Qué es el hombre? ¿Tú crees que me puedo justificar, que te puedes justificar delante de Él? No podemos. ¿Puede un gusano justificarse delante de nosotros? No hablan, no hay palabras, no hay una acción que permita justificarse. Número 3, hay otro adjetivo, otra característica en la palabra que compara la grandeza de Dios y lo diminutivo del ser humano, y es una langosta. Dice Isaías 40:22: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Y este pasaje, amados, está describiendo a Dios, la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio y su sabiduría. Entonces, ninguna imagen que hagamos de Él aquí en la tierra podrá siquiera asemejarse a lo que Dios realmente es, amados. No podemos. Isaías, en su afán de describir a Dios y su grandeza, nos describe a nosotros los hombres como langostas. Y aún así Dios nos amó, iglesia, y nos ama. Sabe lo frágiles que somos. Nos ama y decidió darnos vida eterna. Decidió preparar un lugar para nosotros. Decidió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Decidió
hacerse presente en nuestra vida. Dice Isaías 41:14, acompáñame. Aunque seas un humilde gusano, ojo, vuelvo a aclarar, no está insultando Dios al ser humano. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo. No tengas miedo. Pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Dios está hablando y está diciendo, aunque tú no te puedas justificar de tus pecados, aunque tú no tengas las palabras adecuadas para que yo te pueda redimir, aunque tú no puedas valerte para llegar al cielo conmigo, yo te voy a ayudar porque yo te amo. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel, dice el Señor. ¿Cómo nos ayudó Dios? ¿Cómo nos ayudó Dios? Me gustaría en este momento, de veras, amados, estar en un lugar sin paredes. Y así que estemos así en la noche y ver las estrellas, porque siento que en veces así como que nos encerramos en este lugar y no hemos entendido el Dios que nos está llamando a caminar con Él. ¿Cómo nos ayudó Dios? ¿Cómo proveyó esa redención? El amor de Dios, amados, es demostrado en Jesús, que se hizo hombre. Que se hizo hombre. Escucha, el gran Dios, el poderoso, el grande, el majestuoso, tomó la forma de un ser humano. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Esto es la máxima expresión del amor de Dios. Del amor de Dios. Y nosotros no conocemos el verdadero amor hasta que conocemos a Jesús, iglesia. Bajó, Dios bajó, iglesia. Nosotros no subimos. Nosotros no subimos primero. Él bajó primero para llevarnos con Él, para redimirnos, para santificarnos. Dios bajó. Dios se hizo como nosotros, lleno de gloria, lleno de grandeza. El Evangelio de Juan describe a Cristo y su carácter. Dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto me conmueve de nuestro Cristo, amados. Él sabe lo que enfrenta el ser humano en esta tierra. Él lo sabe, Él lo conoció. Y mi Cristo, nuestro Cristo, es la máxima expresión del amor incondicional de Dios. Amados, la mayoría de nosotros amamos a aquellos que son semejantes a nosotros. ¿Están de acuerdo? Consideramos nuestros amigos aquellos que son afines a nosotros y tienen características que nosotros consideramos dignas de amor. Yo recuerdo en la preparatoria, no hace muchos años, hace unos... Pero, ¿te acuerdas en la escuela? Tú te juntabas con el que le gustaba el fútbol. Ay, los futbolistas, ¿no? Y los rockeros ahí. Acá los rockeros. Y incluso en nuestra vida, nuestros grupitos, pues eran las personas con que nos identificamos. Tenían las mismas características que nosotros. Tú puedes ver a los chiquillos, luego hacen amistad y de ahí sacan: no, es que a mí también me gusta pintar así, me gusta esto y me gusta tal videojuego. Y se hacen las bolitas, las amistades que se consideran dignas de su cariño y dignas de su amor.
Amados, pero volviendo a la analogía del microorganismo, nosotros nunca amaríamos a uno de esos microorganismos porque no son semejantes a nosotros. No tienen las características que nosotros tenemos. No hay nada que nos identifique con ellos. Y no tienen nada en sí mismos que amerite nuestro amor. Pero Jesús nos amó cuando no había nada en nosotros que ameritara su amor. No hay una característica en el ser humano que amerite el amor de Dios. Fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza, pero el pecado desvirtuó esa imagen, la corrompió. ¿No éramos dignos de que Jesús bajara por nosotros? ¿No éramos dignos? Pero Él lo hizo. Pero Jesús nos amó, y cuando no había nada en nosotros que ameritara su amor, y para que nosotros experimentáramos su amor, se hizo semejante a nosotros. Wow. Esto me impresiona de nuestro Dios, que Él no está proclamando un evangelio, escucha bien, donde te exija ser semejante a Él. Porque primeramente nos dio el ejemplo que Él se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos y ser hechos conforme a su semejanza. Lo que se perdió en el Edén se recupera en Cristo. Es algo tan glorioso. Porque la reconciliación entre Dios y los hombres no dependió de los hombres, no depende de los hombres y no dependerá de los hombres. Depende de su gran amor que Dios bajó. Y es ahí, amados, donde la fibra más íntima del corazón humano es conmovida. Y no hay corazón duro que pueda resistirse al gran amor con el que Dios ama. No hay un pecador tan perdido que no pueda encontrarse con el amor de Dios, porque Él es grande. Es más grande que nosotros, que somos como microorganismos. Es más grande que nuestros problemas y que las dificultades que estamos enfrentando hoy en día. Es más grande que el pecado que pueda estar condenando nuestra alma. Es más grande su amor. Jesús se hizo semejante a nosotros. Amados, Jesucristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Jesús, al hacerse hombre, vino a ser de la misma familia humana. Fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y aparte de ser el Hijo de Dios, Él se vuelve el Hijo del hombre. Jesús incluso siempre usa esa palabra, y le van a decir al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre vendrá en gloria. Y el Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque Él está declarando su gran amor cuando resalta en los evangelios que era humano, que es humano. Y al ser de nuestra misma familia, Jesús, amados, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Esto es impresionante porque el autor de Hebreos lo explica de una mejor manera. Dice en Hebreos capítulo 2, verso 11 al 12, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Es Jesús. La religión no santifica a nadie. Ni una iglesia te puede santificar. Es Cristo Jesús el que santifica. Es una comunión con Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador a través de su palabra mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que santifica, iglesia? Ok. Porque el que santifica y los que son santificados, ¿quiénes somos los santificados? Los hombres. Todos los hombres que vienen a Cristo Jesús. Amén. De uno son todos. ¿Qué quiere decir? De la misma familia, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué dice? Sus hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esto es impresionante, iglesia. Tenemos un hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos
sus hermanos. Ahora, este Jesús poderoso, lleno de amor y misericordia, ahora Él es nuestro abogado ante el Padre. Solamente alguien, amados, que es semejante a nosotros, ya ha estado en nuestra misma condición de humano, experimentando los mismos problemas que nosotros experimentamos, puede fungir como nuestro abogado ante el Padre. Porque Él sufrió lo que nosotros sufrimos de este lado de la eternidad, en este planeta Tierra, en esta vida. Pero escucha, Él nunca pecó. Es digno de estar delante de Dios. Él es santo, fue santo. Él es digno de interceder por nosotros. Es nuestro abogado ante el Padre. Él funge como nuestro sacerdote. Y dice Hebreos 4, verso 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, alguien tiene que alabar a Dios por eso. Nos podemos acercar confiadamente porque Él conoce nuestra necesidad. Amén. Déselo fuerte al Señor. Él conoce nuestra necesidad y es capaz de satisfacerla. Satisfacer perdón de pecados, restauración, redención. Él es capaz de limpiar nuestras vidas, de sanar nuestras vidas, de cambiar nuestros corazones, de darnos esperanza aun cuando no hay. Imagínate tú. Ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. No con temor, no con prejuicios. Confiadamente. Tú puedes venir ante Dios confiadamente. Ahora ya no venimos como gusanos, porque la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se hizo como nosotros, un hombre, nos redimió, nos santificó y ahora somos miembros de la misma familia de Dios. ¿No te parecen estas buenas noticias? ¿No te parecen buenas estas noticias? Porque Cristo actuó a nuestro favor, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Cuando Dios te ve a ti, que te acercas a Él en busca de su ayuda, en busca de su protección, en busca de su consuelo, en busca de que Él actúe. Si tú estás en Cristo y permaneces en Cristo, Él no está viéndote como un microorganismo solamente. Él te está viendo como un hijo, porque la sangre de Cristo te ha cubierto y Él socorre a sus hijos y Él escucha el clamor de sus hijos. Pase lo que esté pasando, no importa, Él escucha a sus hijos. ¿Cuántos hijos pueden clamar al Dios Todopoderoso en esta tarde pidiendo de su ayuda? ¿Cuántos hijos pueden pedir al Señor, manifiéstate, Señor? Toma mi familia y haz una nueva obra, Señor. Sana el corazón de mis hijos, sana el corazón de mi casa, Señor. Manifiéstate porque eres poderoso. ¿Cuántos pueden clamar al Dios que todo lo puede, que no hay nada que se le haga frente? Él es Dios por sobre todas las cosas. Dice la Escritura que el nombre de Cristo está por encima de todo nombre. Wow. Te pregunto en esta tarde, iglesia, ¿tienes problemas para acercarte a Dios confiadamente? ¿Tienes problemas? ¿Te pesa la condenación, tu culpa? ¿Te pesa tu imperfección humana? Tienes que ver la perfección del amor de Dios. Tienes que ver la persona perfecta de Cristo. Recuerda que Jesús te entiende, que Jesús está contigo. Yo quiero darte respuestas directas a preguntas francas acerca del amor de Dios, porque todos en algún momento nos hemos hecho estas preguntas. Primero, muchos se han preguntado si la naturaleza es una expresión del amor de Dios, ¿por qué permite entonces males naturales como terremotos,
huracanes, inundaciones que causan la muerte de centenares de personas cada año. ¿Por qué Dios permite eso? Si Él extiende los cielos como una cortina, si Él se sienta y ve toda la tierra y está en contacto con todas las estrellas, ¿por qué lo permite? La respuesta te la doy, según la palabra. Los desastres naturales son el resultado de nuestro pecado. No es una evidencia de que el amor de Dios sea incompleto o ineficaz. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, amados, ocurrió una transformación en la tierra. Y Dios dijo: de acuerdo a esta mal consecuencia, esto pasará. Sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Ahí en ese jardín, ante esa desobediencia a Dios, fue la puerta que abrió para la maldición en esta tierra. Vivimos en un mundo caído. Otra pregunta que muchas veces nos hemos hecho: ¿por qué un Dios de amor permite que sus creaciones humanas se maltraten entre ellos? ¿Por qué deja que algunos se conviertan en homicidas, violadores, maltratadores de niños o abortistas? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Que no Dios es poderoso para librar a esos niños que son abusados? ¿Qué está pasando con Dios? Y muchos se preguntan de esta manera, culpando a Dios de lo que es la responsabilidad del ser humano. La verdadera pregunta detrás de estas inquietudes es: ¿por qué hizo Dios criaturas con la libre decisión, el libre albedrío, cuando sabía que algunas elegirían el mal? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué crear al ser humano con libertad de escoger? ¿Por qué lo hizo si sabía que muchos iban a hacer tanto daño en la tierra, en esta vida? Amados, porque crear al ser humano con libertad de escoger era la mejor alternativa de por lo menos tres opciones que tenía el Dios de amor. Primero, podía haber evitado el pecado totalmente escogiendo no crear al mundo. Pero Dios es amor. Y como un padre cariñoso quería una familia con quien compartir su amor. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Él soñó con una familia, diseñó una familia. Segundo, podría haber creado un mundo de criaturas que le amen sin tener otra alternativa. El amor forzado, iglesia, es una contradicción en sí mismo, no es amor. Los robots realmente no aman. Están programados para responder. Me llama mucho la atención las Alexas que algunos tienen en casa, ¿verdad? Esas Alexas me hacen reír. Y Alegra le pregunta cosas. La otra vez le preguntaron: oye Alexa, ¿las máquinas van a dominar a la raza humana? Le preguntó la alegría. Y luego: me es difícil contestar esta pregunta. Olvídate, no te digo lo que le pregunta Andrés o lo que le dice Andrés, porque te va a dar más risa. Pero, amados, los robots no aman, no tienen otra alternativa. Y Dios no quería eso. Y tercero, podría haber creado un mundo donde el ser humano es libre y elige pecar, y que es justamente lo que hizo. Él creó un mundo donde Él pudiera dar amor y recibir amor. Y el amor no es algo que Él impone. Es algo que tú y yo, la raza humana, debe de recibir, debe de creer. Es algo impresionante en cuanto al carácter de Dios. Y conocer al Dios de las Escrituras nos libra de toda religión hueca y filosofía sin fruto.
Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite tantas enfermedades y muertes? Es la tercera pregunta que todos en algún momento nos hicimos. La respuesta es la siguiente. Al igual que la naturaleza, nuestros cuerpos físicos han sido afectados, amados, desde el jardín del Edén. No fue sino hasta que Adán y Eva pecaron que la sentencia de morir vino a sus vidas. En Génesis 3:19 dice: polvo eres y al polvo volverás. El deterioro natural de nuestros cuerpos, lo vulnerable de nuestros cuerpos, es el resultado directo de la rebelión que sucedió en el Edén. Amados, pero Cristo ha intervenido. Y aunque nuestros cuerpos se acaben y perezcan, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Dios intervino ante esta maldición de muerte. Y la palabra de Dios dice: el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida eterna en abundancia. Necesitamos entender esto. Necesitamos vivirlo. Fue también por causa del pecado que la vida del hombre ha sido reducida sobre la faz de la tierra. Cuando los hombres antes vivían cientos de años, tú puedes leer el Génesis, hombres vivieron 900 años, 800 años. Ahí está registrado. Y ahora dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amados, todos aquí vamos a morir. Todos aquí. Pero lo importante que debemos de creer y abrazar es que Cristo Jesús ha venido para darnos vida eterna. Vida eterna en todo aquel que cree en Él y se afirma en Él, para gloria de Dios Padre. Dale un aplauso al Señor, por favor. Jesús resolvió nuestro destino eterno, llamándonos a una vida plena y eterna en Cristo. Amados, Jesús levanta al hombre. ¿Cómo te sientes hoy en esta tarde? ¿Te sientes que estás caído? ¿Te sientes que has resbalado una vez más, tal vez? ¿Te sientes que no te recuperarás de este golpe que ha sucedido? Dios te dice: yo todo lo puedo en ti. Jesús lo puede, amados. Colosenses 1:21, verso 22 dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, dice, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, amados, somos reconciliados con Dios. Y esa reconciliación con Dios es la que levanta nuestras vidas. Sin importar nuestro pasado, sin importar lo que hayamos hecho, la sangre de Cristo limpia a todo pecador que viene a Cristo, sin excepción. Siempre que un corazón se humilla en arrepentimiento y fe en el Salvador, habrá redención y vida nueva. ¿Lo puede creer? Adore al Señor. Vamos, denle un aplauso a Cristo. Somos participantes de esta bendición, de ser hijos de Dios por la obra de Cristo, amados. Dice San Juan capítulo 1 verso 12: y a los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hijos
de Dios. Efesios 2, 5, 6 dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Amados, Cristo se levantó de la muerte. Cristo murió por nuestros pecados, pero Él se levantó de la muerte. Tú y yo seremos levantados juntamente con Cristo. Amados, quiero concluir con esto, la introducción del mensaje. Comparándonos con la grandeza del universo, amados, el hombre no tiene de qué gloriarse. Qué irónico es pensar, iglesia, que entre los hombres hemos hecho clases sociales. Qué irónico. Y nos ponemos distintivos que nos hacen parecer más importantes ante los demás. Títulos que nos dan superioridad incluso. Qué irónico. Pero ante la grandeza del universo no somos más que un átomo. No somos más que un átomo. Debemos de hacer a un lado todo nuestro orgullo, iglesia, y reconocer que sin Dios no somos nada. Sin Dios estamos perdidos, pero en Él seremos levantados. No sé qué esté pasando en tu vida, pero lo que sí sé es que Él te ama y Él puede levantar tu vida. Lo dice su palabra. ¿Me pueden ayudar, muchachos? Yo quisiera que te pusieras de pie ahí en tu lugar. Y yo no sé a lo que te vas a enfrentar mañana, lo que estás enfrentando hoy, pero lo que sí sé es que el amor de Dios te dará la victoria. Dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de entre muchos hermanos. Tienes un hermano mayor. Tienes un hermano mayor y es Cristo. ¿Qué te cuento? El día viernes que Quique me dio la noticia de la partida de su amado papá, yo le decía al Señor: Señor, te pido que estés ahí con ellos, que ellos sientan tu calor. Y ya mi hermano había amenazado días atrás con venir el viernes. Amenazado porque, pues, olvídate, mi hermano y yo somos bien diferentes, ¿eh? Tú lo conoces y vas a decir, no se parece. O sea, sí nos parecemos físicamente. Él tiene pelo, yo no, pero somos muy diferentes. Había amenazado: ahí te caigo el viernes. Y en medio de todo lo que estaba pasando, llega mi hermano mayor y yo puedo tener un poco de compañía. Y me hizo pensar mucho en lo que estaba planeando para predicarles hoy. Tú te sientes respaldado con un hermano mayor. Tú cuando estás pasando algo, tú sientes respaldo de tu familia y te sientes bien y te ayuda y estás ahí. Yo sabía que Quique me necesitaba y yo quería ser un buen hermano mayor para él. Pero yo sentí que Cristo me dijo el viernes en la noche: yo soy su hermano mayor y yo voy a estar contigo. Él nos ha reconciliado, amados, y Él no es lejano para nosotros. No es lejano para nosotros.
Después de haberlos elegido, dice el Señor, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra, iglesia? ¿Quién? Si Cristo está contigo, el hermano mayor que bajó del cielo para mostrarte cómo te ama, ¿quién puede estar contra ti en esta vida? ¿Quién? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Nos va a dar el consuelo, la paz, el gozo que necesitamos, la esperanza de un nuevo mañana en esta vida que muchas veces se pone tan difícil y tan hostil. Cristo está con nosotros. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Tu pasado? No, nadie. Porque Dios nos puso en la relación correcta con Él. En la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos va a condenar, iglesia? ¿Quién? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo, iglesia? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que Dios no nos ama por eso? No, claro que no. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Le está hablando a una iglesia perseguida que arriesga su vida por la predicación del evangelio y le dice: claro que no. Lo que estés pasando jamás te separará del amor de Dios, sea lo que sea. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque ante tu grandeza me amas. Y Cristo es la evidencia. Y Cristo es la evidencia. Vamos, iglesia, dile: gracias, mi Dios, porque tengo tu amor. Aún en este valle oscuro, aún en este dolor, tengo tu amor. Te amo, mi Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor.